Antes de que las piedras de Jerusalén fueran puestas una sobre otra, antes de que David empuñara su honda contra Goliat, antes de que Moisés dividiera las aguas del Mar Rojo, había un secreto enterrado en las tierras de Canaán, un secreto tan terrible, tan atroz, que cuando fue revelado selló el destino de naciones enteras. En los valles fértiles donde hoy caminamos, donde los arqueólogos desentierran vasijas y muros antiguos, había algo más que ciudades prósperas. Había altares manchados de sangre inocente, había rituales que harían temblar al corazón más endurecido, había prácticas que desafiaban no solo las leyes humanas, sino los fundamentos mismos de la creación. La historia que te han contado es incompleta. Te han dicho que Dios ordenó la destrucción de los cananeos sin razón aparente, que fue un acto de crueldad divina incomprensible. Pero la verdad es mucho más profunda y aterradora de lo que imaginas. En las tablillas cuneiformes de Ugarit, en los textos egipcios del Reino Nuevo, en los archivos asirios y babilónicos, encontramos fragmentos de una realidad que la historia moderna prefiere silenciar. Los cananeos no eran simplemente otra tribu pagana más. Eran los custodios de abominaciones que amenazaban la supervivencia misma de la humanidad. Cuando Abraham recibió la promesa de la tierra, Dios le dijo algo que pasamos por alto. A la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. 400 años, 4 siglos de paciencia divina, 4 centurias de oportunidades para que una civilización entera se arrepintiera. Pero ellos eligieron el camino de las tinieblas, eligieron prácticas que contaminarían no solo su tierra, sino que amenazarían con extenderse como un cáncer por toda la región. Y cuando el límite fue alcanzado, cuando la copa de la ira se llenó hasta el borde, entonces vino el juicio. Esta es la historia que nunca te contaron completa. La historia de por qué el Dios de amor y misericordia tomó la decisión más difícil en la historia de la humanidad. Prepárate para descubrir la verdad sobre los cananeos, una verdad que cambiará para siempre tu comprensión de la justicia divina. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 25, encontramos una declaración que estremece. La tierra fue contaminada, y yo castigué su maldad, y la tierra vomitó sus moradores. No es poesía, no es metáfora, es una descripción literal de lo que estaba sucediendo en Canaán. Para comprender la magnitud de la corrupción cananea, debemos adentrarnos en los archivos arqueológicos de Ras Shamra, la antigua Ugarit. Allí, en las bibliotecas de los templos, los arqueólogos descubrieron textos que describen rituales tan perturbadores que muchos académicos se niegan a traducirlos completamente para el público general. Los cananeos habían convertido el acto más sagrado de la vida, la procreación, en una abominación ritual. En los templos de Astarte y Baal, la prostitución sagrada no era solo permitida, era mandatoria. Hombres, mujeres y niños eran forzados a participar en actos sexuales como parte del culto religioso. Pero esto era solo el comienzo. El dios Moloch, cuyo nombre significa rey, exigía el sacrificio de lo más preciado, los hijos. Los arqueólogos han descubierto en Cartago, una colonia cananea, miles de urnas conteniendo restos cremados de bebés y niños pequeños. El Tofet, como se llamaba este cementerio infantil, es testimonio silencioso de una práctica que se extendía por todo el territorio cananeo. Los textos ugaríticos describen cómo los padres, en procesiones solemnes, llevaban a sus hijos primogénitos a los brazos ardientes de las estatuas de bronce de Moloch. Los tambores sonaban tan fuerte que los gritos de los niños no podían ser escuchados. Era un sistema religioso que había institucionalizado el infanticidio masivo. Pero la depravación no terminaba ahí. Los rituales de fertilidad incluían bestialismo ceremonial. En los textos de Ugarit encontramos descripciones explícitas de cómo los adoradores mantenían relaciones sexuales con animales como parte del culto a Baal. Era una cultura que había pervertido cada aspecto de la sexualidad humana. El incesto ritual era otro pilar de la religión cananea. Padres con hijas, madres con hijos, hermanos con hermanas, todo en nombre de la fertilidad de la tierra. Los mitos cananeos relatan cómo sus propios dioses practicaban el incesto, estableciendo el modelo que los humanos debían seguir.
Y luego estaba la magia negra. Los cananeos habían desarrollado un sistema complejo de hechicería que incluía la comunicación con los muertos, la adivinación mediante el examen de intestinos de animales sacrificados y rituales de maldición que buscaban causar daño a enemigos a través de medios sobrenaturales. Cuando Dios dijo a través de Moisés, «No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco», no estaba dando prohibiciones arbitrarias. Estaba protegiendo a la humanidad de prácticas que, si se extendían, destruirían el tejido moral de la civilización misma. La tierra de Canaán se había convertido en un laboratorio de perversión, donde cada límite moral había sido cruzado y cada abominación había sido santificada. Era una cultura que había elegido conscientemente el camino de la degradación total. A la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Estas palabras, pronunciadas por Dios a Abraham en Génesis 15, versículo 16, revelan algo extraordinario sobre el carácter divino. Incluso ante la maldad más atroz, Dios es paciente. 400 años, 16 generaciones, tiempo suficiente para que una civilización entera se arrepintiera, cambiara de rumbo, abandonara sus caminos destructivos. Durante estos 4 siglos, Dios no permaneció en silencio. Envió señales, advertencias, oportunidades de cambio que los cananeos sistemáticamente rechazaron. Durante el tiempo de Abraham, la corrupción cananea era ya evidente, pero no había alcanzado su punto final. Abraham había presenciado la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades cananeas cuya maldad había llegado al límite. Pero incluso entonces, Dios había dicho: «Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí». El clamor, las víctimas inocentes de los rituales cananeos clamaban desde la tierra. Los niños sacrificados a Moloc, las víctimas de los rituales de prostitución sagrada, los inocentes destruidos por la hechicería, sus voces se alzaban hacia el cielo pidiendo justicia. Durante la época de Isaac, los cananeos tuvieron contacto directo con el patriarca. Abimelec, rey de Gerar, reconoció la bendición de Dios sobre Isaac y le dijo: «Hemos visto que Jehová está contigo». Era una oportunidad para que toda la región se volviera hacia el Dios verdadero, pero eligieron continuar en sus caminos perversos. En los días de Jacob, cuando él regresó de Padán Aram, estableció altares al Dios verdadero en territorio cananeo. Los habitantes locales fueron testigos de milagros, de la protección divina sobre Jacob y su familia. Dios mismo dijo: «Yo soy el Dios de Betel». Pero los cananeos persistieron en su rebelión. Durante los años de José en Egipto, toda la región conocía la historia del hebreo que había salvado al mundo conocido del hambre. La sabiduría de José, sus interpretaciones de sueños, su administración justa. Todo esto llegó a oídos de los cananeos. Era otra oportunidad de reconocer al Dios verdadero. La rechazaron. Durante los 400 años en Egipto, el testimonio del pueblo de Dios llegaba constantemente a Canaán. Los comerciantes llevaban noticias, los diplomáticos reportaban eventos, las caravanas transportaban historias. Los cananeos sabían de las bendiciones y maldiciones que seguían al pueblo de Dios. Cuando Moisés confrontó a Faraón con las 10 plagas, toda la región se enteró. Los magos egipcios, que practicaban las mismas artes que los hechiceros cananeos, fueron humillados públicamente. Era una demostración clara de que el Dios de Israel era superior a todos los dioses paganos. Pero los cananeos no se inmutaron. El cruce del Mar Rojo fue conocido en toda la región. Rahab le dijo a los espías israelitas: «Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, y que nuestro corazón se derritió, y no quedó más aliento en hombre alguno por causa de vosotros». Tenían miedo, pero no se arrepintieron. Durante los 40 años en el desierto, las naciones cananeas tuvieron tiempo adicional. Podían haber enviado embajadores, haber buscado la paz, haber abandonado sus prácticas abominables. Pero en lugar de eso, formaron coaliciones militares para resistir al Dios del cielo. Los 400 años de paciencia habían terminado. La maldad del amorreo había llegado a su colmo. Era hora del juicio. Cuando Josué y los espías israelitas se acercaron a Jericó, fueron recibidos por una mujer cuyo testimonio revelaría algo extraordinario.
Rahab la ramera no era simplemente una ciudadana cananea cualquiera. Era alguien que conocía perfectamente la verdad sobre el Dios de Israel. «Sé que Jehová os ha dado esta tierra», le dijo a los espías, «porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Estas no eran palabras de una pagana ignorante. Era la confesión de alguien que había escuchado los relatos, había evaluado la evidencia y había llegado a una conclusión teológica correcta. Rahab continuó: «Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido». Toda Canaán conocía la historia, toda Canaán había recibido el mensaje, pero aquí está la parte más reveladora de su testimonio. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Los cananeos no solo conocían la verdad, estaban aterrorizados por ella. Sabían que su tiempo había llegado. Sin embargo, a pesar de este conocimiento, a pesar del terror que sentían, la mayoría de los cananeos eligieron resistir. No buscaron misericordia. No abandonaron sus abominaciones. No enviaron delegaciones de paz. En su lugar, fortificaron sus ciudades y prepararon sus ejércitos para luchar contra el Dios del universo. Esta no era ignorancia, era rebelión consciente y deliberada. En Gibea, los hebeos demostraron que la rendición era posible. A través del engaño, lograron hacer un pacto con Israel y fueron perdonados. Cuando su engaño fue descubierto, Josué no los destruyó. Los convirtió en sirvientes, pero les permitió vivir. Era evidencia de que la misericordia estaba disponible para quienes la buscaran genuinamente. Pero las otras ciudades cananeas no siguieron este ejemplo. El rey de Jerusalén formó una coalición con los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón para atacar a Gibea precisamente porque había hecho la paz con Israel. Era una declaración de guerra no solo contra el pueblo de Dios, sino contra la posibilidad misma de arrepentimiento. Los textos cuneiformes de Tel el Amarna, correspondencia diplomática entre los reyes cananeos y Faraón, revelan que estos monarcas estaban bien informados sobre los eventos en la región. Conocían el poder del Dios de Israel, habían recibido reportes detallados de sus obras, pero eligieron continuar en su rebelión. En una de estas cartas un rey cananeo escribe: «Los Abiru toman las ciudades del rey mi señor». Los Abiru, identificados por muchos académicos como los hebreos, eran conocidos en toda la región. Su Dios era conocido, su poder era reconocido, pero aún así la resistencia continuaba. La generación cananea que enfrentó a Josué no podía alegar ignorancia. Habían visto las señales, habían escuchado los testimonios, habían presenciado los milagros, conocían la diferencia entre el Dios verdadero y sus ídolos falsos. Sabían que sus prácticas eran abominables incluso para los estándares de otras naciones paganas. Pero el conocimiento sin arrepentimiento solo incrementa la culpabilidad. Como dijo Jesús siglos después: «Al que mucho se le da, mucho se le demandará». Los cananeos habían recibido mucho. Habían recibido conocimiento, tiempo, oportunidades, advertencias claras, y lo habían rechazado todo. Su destrucción no fue el acto de un Dios caprichoso contra víctimas inocentes, fue el juicio inevitable sobre una generación que había elegido conscientemente resistir la verdad hasta el final. En los laboratorios de alta seguridad de nuestros días, los científicos estudian virus mortales bajo estrictos protocolos de contención. Un solo escape podría desatar una pandemia global. De manera similar, las prácticas cananeas no eran simplemente costumbres locales inofensivas. Eran un contagio moral que amenazaba con extenderse por toda la civilización conocida. La evidencia arqueológica revela que la influencia cananea ya había comenzado a infiltrarse en las naciones vecinas. En Egipto, durante la dinastía 19, encontramos evidencia de rituales de fertilidad que reflejan prácticas cananeas. Los textos de execración egipcios mencionan específicamente rituales sexuales que habían sido adoptados de los cananeos. En Mesopotamia, las tablillas de Mari y Nutsi contienen referencias a prácticas de adivinación y magia que muestran influencia cananea directa.
Los acadios habían comenzado a adoptar formas de culto que incluían sacrificios de niños, algo que no era parte de su tradición religiosa original. Pero el peligro más inmediato estaba en el pueblo de Israel mismo. Incluso antes de entrar en Canaán, los israelitas habían mostrado una tendencia alarmante a dejarse influir por las prácticas paganas. En Sittim, 24.000 israelitas murieron después de participar en rituales de prostitución sagrada con las mujeres madianitas. El episodio con el becerro de oro en el Sinaí había demostrado cuán rápidamente el pueblo elegido podía corromperse. En solo 40 días, sin la presencia visible de Moisés, habían creado un ídolo y habían comenzado a practicar rituales que incluían levantarse a regocijarse, un eufemismo bíblico para orgías rituales. Dios sabía que si permitía que las prácticas cananeas continuaran existiendo en la tierra prometida, eventualmente contaminarían completamente a Israel, y si Israel caía en la corrupción total, ¿quién llevaría el mensaje de salvación al mundo? ¿Quién preservaría el conocimiento del Dios verdadero, a través de quien vendría el Mesías prometido? La destrucción de los cananeos no era solo un acto de juicio, era un acto de preservación. Era la extirpación quirúrgica de un cáncer que amenazaba con metastatizar y destruir el plan de salvación para toda la humanidad. Los mandamientos específicos que Dios dio a Israel revelan su comprensión del peligro. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. No era xenofobia, era protección contra un contagio espiritual mortal. Las instrucciones para la Guerra Santa incluían la destrucción completa de los ídolos cananeos, sus altares, sus bosques sagrados y sus imágenes talladas. Los quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de sobre ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Incluso los objetos físicos asociados con el culto cananeo eran considerados peligrosos. Como si fueran materiales radiactivos, podían contaminar a quienes los tocaran. La historia posterior de Israel demostró cuán acertadas eran estas preocupaciones. Cuando Israel falló en destruir completamente a los cananeos, tal como Dios había ordenado, las consecuencias fueron exactamente las que se habían predicho. El libro de Jueces registra cómo los hijos de Israel habitaron entre los cananeos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. En una sola generación, Israel había adoptado la prostitución sagrada, el sacrificio de niños y la idolatría cananea. El virus había infectado al pueblo elegido, y las consecuencias se extenderían por siglos, llevando eventualmente al exilio babilónico y a la destrucción del templo. La orden de destruir a los cananeos no era crueldad divina, era cirugía espiritual, era la prevención de una pandemia moral que habría destruido no solo a Israel, sino la esperanza de salvación para toda la humanidad. A veces, el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. En los anales de la historia humana, pocas civilizaciones han recibido advertencias tan claras y repetidas como los cananeos. Desde el cielo llovieron señales, desde la tierra se alzaron testimonios, desde todas las direcciones llegaron mensajes inequívocos. Pero una y otra vez la respuesta fue la misma: desafío arrogante. La primera advertencia había llegado con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot, quien había vivido entre ellos, era un testimonio viviente de que el escape era posible para quienes eligieran la justicia. Pero en lugar de tomar nota de la lección, las ciudades cananeas intensificaron sus prácticas abominables. Cuando Abraham rescató a Lot de los reyes invasores del este, demostró que el poder de su Dios era superior a los ejércitos más poderosos de la región. Melquisedec, rey de Salem, reconoció públicamente a Abraham como bendecido por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Era una declaración teológica que toda Canaán había escuchado. Durante los días de Isaac, cuando el rey filisteo Abimelec vio la prosperidad sobrenatural del patriarca, declaró: «Hemos visto que Jehová está contigo». Le propuso un pacto de no agresión, reconociendo implícitamente que luchar contra Isaac sería luchar contra su Dios. Era una invitación abierta para que otros reyes cananeos buscaran la misma paz. Pero no lo hicieron.
En su lugar, envidiaban la prosperidad de Isaac y trataban de obstaculizar su éxito. Cegaron los pozos que Abraham había cavado, un acto que en el desierto era equivalente a un intento de asesinato. Era una declaración de guerra contra el Dios de Abraham. Cuando Jacob regresó de Mesopotamia, estableció altares al Dios verdadero en territorio cananeo. En Betel construyó un altar y invocó allí el nombre de Jehová. En Siquem levantó otro altar y lo llamó el Elohe Israel, proclamando que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Estos no eran actos privados, eran declaraciones públicas que toda la región conocía. La respuesta de los cananeos fue instructiva. En lugar de investigar estas afirmaciones, en lugar de buscar conocer más sobre este Dios poderoso, se burlaron y continuaron en sus caminos perversos. Algunos incluso intensificaron sus rituales abominables, como desafiando deliberadamente al cielo. Durante los años de José en Egipto, el testimonio llegó a ser imposible de ignorar. Todo el mundo conocido había escuchado la historia del hebreo que había interpretado los sueños de Faraón y había salvado a las naciones del hambre. Los comerciantes cananeos viajaban regularmente a Egipto durante los años de abundancia y habían visto personalmente la sabiduría sobrenatural de José. Cuando llegaron los años de hambre, las delegaciones cananeas que fueron a Egipto a comprar grano se encontraron face a face con José. Algunos de ellos debe haber reconocido en él al hermano vendido por sus propios hermanos años antes. Era un testimonio vivo del poder de Dios para transformar el mal en bien. Pero regresaron a Canaán sin cambiar nada en sus prácticas. Los altares de Moloc siguieron humeando con sacrificios infantiles. Los templos de Astarté continuaron con sus rituales de prostitución sagrada. Los hechiceros siguieron practicando sus artes oscuras. Era como si hubieran desarrollado una inmunidad espiritual a la verdad. Las 10 plagas en Egipto fueron conocidas en toda la región. Las caravanas comerciales llevaron las noticias. Los refugiados egipcios contaron las historias. Los diplomáticos escribieron reportes. Los magos cananeos, que practicaban las mismas artes que sus colegas egipcios, sabían que habían sido humillados públicamente por el Dios de Israel. Y cuando el Mar Rojo se abrió y se cerró, cuando 600.000 israelitas cruzaron en seco y el ejército más poderoso del mundo se ahogó en las aguas, el mensaje fue claro para toda la humanidad. Este Dios era diferente, este Dios era real, este Dios era poderoso. Pero los cananeos respondieron no con arrepentimiento, sino con preparativos militares. Formaron coaliciones, fortificaron ciudades, desarrollaron nuevas armas, se prepararon para una guerra que sabían que no podían ganar. Era el colmo de la necedad, pero también era el colmo de la rebelión. 40 años adicionales pasaron mientras Israel vagaba en el desierto. 40 años más de oportunidades, 40 años más de advertencias. Pero cuando Josué finalmente cruzó el Jordán, encontró a los cananeos exactamente como los había dejado Moisés, incorregibles, impenitentes e irremediablemente rebeldes. El sol nacía sobre las aguas del Jordán cuando Josué recibió la orden que cambiaría para siempre el rostro de Canaán. No era una decisión tomada a la ligera, no era el capricho de un conquistador sediento de sangre. Era la ejecución de una sentencia que había sido pronunciada 400 años antes y que ahora, finalmente, había llegado el momento de cumplir. «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra», le dijo el comandante del ejército de Jehová a Josué. No era una batalla que dependería de la estrategia humana o la superioridad militar. Era una ejecución divina donde los israelitas serían simplemente los instrumentos de la justicia celestial. Las murallas de Jericó, esas fortificaciones masivas que habían resistido invasores durante siglos, no cayeron por arietes o catapultas. Cayeron al sonido de trompetas y gritos de guerra, en una demostración sobrenatural de que este no era un conflicto ordinario entre naciones. Era el cielo interviniendo en la historia humana. Rahab había sido salvada junto con su familia, demostrando una vez más que la misericordia estaba disponible para quienes la buscaran. Pero ella era la excepción que confirmaba la regla. En una ciudad entera, solo una familia había elegido el arrepentimiento genuino.
Cuando las murallas se desplomaron y los soldados israelitas entraron en la ciudad, encontraron evidencia de por qué el juicio había sido tan severo. En los templos descubrieron altares manchados de sangre infantil. En los santuarios encontraron objetos rituales que revelaban prácticas sexuales tan perversas que los escribas bíblicos se negaron a describirlas en detalle. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Era una destrucción total, una esterilización completa de la corrupción que había infectado ese lugar. Incluso los animales habían sido contaminados por su participación en rituales bestiales. La orden era clara y específica. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hasta los objetos materiales asociados con la idolatría cananea eran considerados peligrosos. La batalla de Jai demostró cuán serias eran estas advertencias. Cuando Acán tomó del anatema, objetos consagrados a los dioses cananeos, todo Israel sufrió derrota. Un solo objeto contaminado había traído maldición sobre el campamento entero. Era evidencia tangible de por qué la destrucción tenía que ser completa. En Hebrón, donde Abraham había comprado la cueva de Macpela, donde los patriarcas estaban enterrados, los anaceos habían establecido altares para sacrificios humanos literalmente sobre las tumbas de los justos. Era una profanación deliberada, un acto de desafío consciente contra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Caleb, ahora de 85 años, conquistó Hebrón, estaba no solo reclamando territorio, estaba purificando la tierra donde reposaban sus antepasados, estaba limpiando la contaminación que había mancillado lugares santos. En Laquis, los arqueólogos han descubierto un templo con evidencia de sacrificios masivos de niños. Las capas arqueológicas correspondientes al período de la conquista israelita muestran una destrucción súbita y total, seguida por un período de abandono. Era exactamente lo que describen los textos bíblicos. La destrucción no era aleatoria ni indiscriminada, era quirúrgica y específica. Los gabaonitas, que buscaron la paz a través del engaño, fueron perdonados. Las ciudades que se rindieron voluntariamente fueron preservadas. Pero aquellas que persistieron en su rebelión hasta el final enfrentaron las consecuencias completas de sus elecciones. Así hirió Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía aliento mató, como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. No era crueldad, era obediencia a una orden divina que tenía ramificaciones eternas para toda la humanidad. El día del juicio inevitable había llegado. La paciencia de 400 años había terminado. La copa de la ira se había llenado hasta rebosar. Y ahora, la justicia divina se ejecutaba con la misma precisión con que se había pronunciado la sentencia siglos antes. El Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, había demostrado ambos atributos en su trato con los cananeos. Había sido paciente más allá de toda expectativa razonable. Pero cuando llegó el momento de la justicia, fue tan completa e inexorable como había sido larga su paciencia. En los escombros humeantes de las ciudades cananeas, entre las cenizas de una civilización que había elegido su propio destino, se escribieron lecciones que resonarían a través de los milenios. No eran simplemente eventos históricos aislados, sino revelaciones eternas sobre la naturaleza de Dios, la gravedad del pecado y las consecuencias inevitables de la rebelión sostenida. La primera lección es la realidad de la santidad divina. El Dios que destruyó a los cananeos no es un Dios tribal vengativo, sino el Creador Santo, cuya naturaleza misma es incompatible con el mal. Como el fuego que consume la escoria, la presencia divina no puede coexistir con la corrupción absoluta. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, escribiría el autor de Hebreos siglos después. Los cananeos habían experimentado esta verdad de manera literal. Su destrucción no era arbitraria. Era la consecuencia natural de acercarse al fuego de la santidad divina mientras estaban empapados en el combustible de la maldad. La segunda lección revela la paciencia extraordinaria de Dios. 400 años de oportunidades, generación tras generación de advertencias, señal tras señal de poder divino.
Nunca en la historia humana una civilización había recibido tanto tiempo para arrepentirse. La destrucción final no vino porque Dios fuera impaciente, sino porque su paciencia había sido completamente agotada. Esta paciencia divina se refleja en las palabras del apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los cananeos habían tenido todo el tiempo del mundo para arrepentirse. Eligieron no hacerlo. La tercera lección examina la naturaleza progresiva del pecado. Los cananeos no se levantaron un día y decidieron sacrificar niños a Moloc. Su degradación fue gradual, sistemática, generacional. Cada abominación preparó el camino para una mayor. Cada línea cruzada hizo más fácil cruzar la siguiente. Como escribió Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Los cananeos habían llegado al punto de la mente reprobada, donde el arrepentimiento se volvía psicológicamente imposible. La cuarta lección revela la responsabilidad del conocimiento. Los cananeos no fueron destruidos en ignorancia. Conocían la verdad sobre Dios. Habían visto sus obras. Habían escuchado su mensaje. Su destrucción no fue resultado de la ignorancia, sino de la rebelión consciente contra la verdad conocida. Al siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, enseñaría Jesús. Los cananeos habían conocido la voluntad del Señor del universo y deliberadamente habían hecho lo contrario. Su juicio fue proporcional a su conocimiento. La quinta lección examina la naturaleza contagiosa del mal. La orden de destrucción total no era venganza excesiva, era prevención epidemiológica, como un virus mortal que debe ser contenido antes de que cause una pandemia global. Las prácticas cananeas amenazaban con infectar no solo a Israel, sino a toda la civilización. La historia posterior validó esta preocupación. Cuando Israel falló en obedecer completamente las órdenes de destrucción, las prácticas cananeas remanentes eventualmente corrompieron al pueblo elegido. Sacrificios infantiles, prostitución sagrada, hechicería, todas estas abominaciones eventualmente aparecieron en Israel, llevando al exilio babilónico. La sexta lección revela la misericordia dentro del juicio. Incluso en la hora más oscura, la puerta del arrepentimiento permanecía abierta. Rahab fue salvada. Los gabaonitas fueron perdonados. Cualquiera que genuinamente buscara misericordia la encontraba. El juicio cayó solo sobre quienes persistieron en la rebelión hasta el final. La séptima lección apunta hacia la cruz. La destrucción de los cananeos fue una imagen temporal de una realidad eterna. El pecado debe ser juzgado. La justicia debe ser satisfecha. Pero en el Calvario, el juicio que merecíamos cayó sobre Cristo. La ira que debería habernos consumido fue absorbida por el Cordero de Dios. Los cananeos rechazaron la misericordia y enfrentaron la justicia. En Cristo, nosotros podemos recibir misericordia y escapar de la justicia, pero para aquellos que rechazan esta gracia final, que desprecian esta última oportunidad, que persisten en rebelión contra el amor de Dios, para ellos permanece una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Las lecciones de Canaán resuenan hasta hoy. Son advertencias eternas, son invitaciones divinas, son recordatorios de que el Dios de amor es también el Dios de justicia y que su paciencia, aunque extraordinaria, no es infinita. Las ruinas de Jericó permanecen hasta hoy como un testimonio silencioso. Los montículos de Teles Sultán guardan en sus estratos arqueológicos la evidencia de una destrucción tan completa que los arqueólogos quedan asombrados por su magnitud. Pero el eco de aquella destrucción se extiende mucho más allá de las piedras enterradas en el Valle del Jordán. A través de los siglos, la historia de los cananeos se ha repetido con variaciones inquietantes, civilizaciones que alcanzaron la prosperidad, que recibieron conocimiento, que tuvieron oportunidades de arrepentimiento, pero que eligieron el camino de la degradación moral hasta llegar al punto sin retorno.
Roma, en los días de su decadencia, adoptó prácticas que recordaban escalofriantes paralelos con los rituales cananeos, los juegos del circo, donde la muerte se había convertido en entretenimiento, los cultos mistéricos que incluían orgías rituales, el infanticidio institucionalizado, donde los niños no deseados eran expuestos a morir. Y cuando Roma cayó, cayó con una completitud que asombró al mundo conocido. En los templos aztecas de Tenochtitlan, los conquistadores españoles encontraron pirámides manchadas con sangre de sacrificios humanos que rivalizaban con los altares de Moloch. Decenas de miles de víctimas anuales eran ofrecidas a dioses que demandaban corazones humanos palpitantes. Cuando llegó el juicio, una civilización entera desapareció en menos de 2 años. La Alemania nazi desarrolló un sistema de exterminio que superaba en escala los sacrificios infantiles cananeos. 6 millones de judíos, junto con millones de otros indeseables, fueron sistemáticamente asesinados en una maquinaria de muerte industrial, y cuando el juicio llegó, el Reich de los 1000 años duró solo 12, pero el eco más claro se escucha en los días finales. Las palabras proféticas de Jesús resuenan con implicaciones aterradoras. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Pablo agrega, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En nuestros días vemos el resurgimiento de prácticas que los cananeos habrían reconocido inmediatamente. El aborto masivo ha institucionalizado el sacrificio de niños de una manera que haría palidecer a los adoradores de Moloch. Millones de bebés son eliminados anualmente en altares de conveniencia personal. La revolución sexual ha desmantelado las estructuras familiares que Dios diseñó para proteger la sexualidad humana. La pornografía, disponible instantáneamente para cualquier edad, ha corrompido mentes de una manera que los templos de prostitución cananeos nunca podrían haber logrado. Las prácticas ocultistas, rebautizadas como espiritualidad alternativa, florecen en formas que los hechiceros cananeos habrían envidiado. Horóscopos, médiums, cartas del tarot, comunicación con muertos, todo presentado como entretenimiento inofensivo o búsqueda espiritual legítima. La ingeniería genética amenaza con cruzar líneas que podrían hacer que las abominaciones cananeas parezcan infantiles en comparación. La creación de híbridos humano-animal, la manipulación del ADN humano, los experimentos con embriones. Estamos al borde de fronteras que Dios nunca quiso que cruzáramos. Y como en los días de los cananeos, todo esto se realiza con conocimiento completo. Tenemos la Biblia completa, tenemos la historia de Israel, tenemos el testimonio de Cristo, conocemos las advertencias, hemos visto las consecuencias, pero como aquella generación antigua, muchos eligen continuar en rebelión consciente. Las advertencias que Dios dio a través de sus profetas resuenan con urgencia creciente. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es una descripción perfecta de nuestra época, pero también resuena la promesa de misericordia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La lección de los cananeos no es desesperanza, es advertencia, es invitación, es un llamado urgente al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Porque como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en los días de los cananeos, llegará un momento cuando la puerta de la misericordia se cierre y solo permanezca el juicio inevitable. El eco del juicio cananeo resuena a través de los siglos, no como un lamento funeral, sino como una sirena de advertencia. Para aquellos que tienen oídos para oír, es una invitación final a la salvación. Para aquellos que endurecen sus corazones, es el sonido de pasos que se acercan, los pasos del juez de toda la tierra. En el horizonte de la historia humana se alza una verdad que trasciende todas las destrucciones temporales, todos los juicios locales, todas las advertencias históricas. Lo que sucedió en Canaán fue apenas una sombra, una imagen pálida de la realidad final que aguarda a toda la humanidad.
porque viene un día cuando no habrá muros que protejan, no habrá lugares donde esconderse, no habrá escape posible del juicio final del Creador del universo. Pero antes de ese día final, resuena todavía la voz de la misericordia. Como Rahab, que colgó el cordón escarlata de su ventana, como los gabaonitas que buscaron la paz, como cualquier cananeo que hubiera genuinamente buscado perdón, todavía hay tiempo para aquellos que escuchen el llamado del cielo. La cruz del Calvario se alza como el último altar, no para sacrificios humanos como los de Moloc, sino para el sacrificio divino. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tomó sobre sí mismo el juicio que merecíamos. La ira que debería haber caído sobre nosotros, la destrucción que deberíamos haber enfrentado, la muerte eterna que deberíamos haber sufrido, todo cayó sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. La santidad que demandaba juicio fue satisfecha. El amor que buscaba salvación fue expresado. En Cristo Dios puede ser justo y justificador de aquel que cree. Pero esta misericordia, por extraordinaria que sea, no es universal ni automática. Así como los cananeos tuvieron que elegir entre la rendición y la resistencia, así cada ser humano debe elegir entre la fe y la rebelión, entre Cristo y el pecado, entre la vida eterna y la muerte eterna. Para aquellos que rechazan esta gracia final, que desprecian este sacrificio último, que persisten en rebelión contra el amor de Dios, permanece una horrenda expectación de juicio. El libro de Apocalipsis describe escenas que hacen que la destrucción de Canaán parezca un ensayo menor para el drama final. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero». No habrá murallas que resistan, no habrá ejércitos que protejan, no habrá lugares donde esconderse. El que juzgó a los cananeos con justicia perfecta, juzgará a toda la humanidad con la misma justicia inmutable. Pero escucha bien, todavía no es demasiado tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento, hay oportunidad. El mismo Dios que destruyó a los rebeldes cananeos extiende sus brazos de amor hacia ti hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La historia de los cananeos no fue escrita para llevarnos a la desesperación, sino para conducirnos al arrepentimiento. No fue registrada para aterrorizarnos, sino para advertirnos. No fue preservada para condenarnos, sino para salvarnos, porque en cada detalle de su destrucción vemos reflejada nuestra propia condición sin Cristo. En cada abominación que practicaban vemos el potencial de nuestros propios corazones. En cada oportunidad que desperdiciaron vemos la gracia que todavía está disponible para nosotros. La pregunta que resuena desde las ruinas de Jericó hasta tu corazón hoy es simple pero eternal. ¿Elegirás ser como Rahab, que colgó el cordón escarlata y fue salvada? ¿O elegirás ser como los reyes cananeos que resistieron hasta el final y perecieron en su rebelión? El cordón escarlata todavía cuelga de la ventana de la gracia. La sangre de Cristo todavía clama desde la cruz. No venganza como la sangre de Abel, sino perdón para todos los que crean. La puerta de la misericordia permanece abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Porque viene un día cuando se escuchará la última trompeta, cuando se cerrará la puerta del arca, cuando cesará la predicación del Evangelio. En ese día, los que estén en Cristo serán salvos para siempre. Los que estén fuera de Cristo enfrentarán el juicio eterno. La historia de los cananeos ha llegado a su fin. Su civilización está enterrada bajo siglos de polvo y silencio. Pero tu historia todavía se está escribiendo. Tu destino todavía está en tus manos. Tu elección todavía puede hacerse. ¿Qué decidirás? ¿Resistencia o rendición? ¿Rebelión o arrepentimiento? ¿Cristo o condenación? El eco del juicio de Canaán todavía resuena, pero más fuerte aún resuena la voz del Salvador. El que viene a mí, no le echo fuera. La misericordia final todavía está disponible, pero viene el día cuando solo permanecerá el juicio eterno. Elige sabiamente, elige hoy, elige vida.
Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que juzgó a los cananeos con justicia perfecta y que ofrece salvación gratuita a través de Cristo, bendiga a todos los que han escuchado esta historia y han abierto sus corazones a su verdad. La historia está escrita, la advertencia está dada, la invitación está extendida, la decisión es tuya.